Inglaterra se fundó como concepto político en el año 927 después de Cristo, cuando el rey Æthelstan unificó por primera vez los reinos anglosajones bajo una sola corona. Casi 11 siglos después, ese proyecto de unificación sigue siendo, según donde te pongas, una obra maestra de ingeniería política o la broma más larga de la historia occidental. Porque lo que quedó no fue un pueblo homogéneo, sino 48 territorios radicalmente distintos, cada uno convencido de que los demás están equivocados, huelen raro, hablan mal y tienen ideas peligrosas sobre lo que constituye una comida decente. Hoy los recorremos todos, sin filtros, sin diplomacia y sin ningún respeto particular por los sentimientos de nadie. Bienvenidos al mapa más caótico, más contradictorio y más fascinante de Europa Occidental. Empecemos por el sur, por la parte que más claramente define la idea de Inglaterra para el resto del mundo y que más claramente es detestada por el resto de Inglaterra. Kent se llama a sí mismo el Jardín de Inglaterra y no lo dice sin razón. Los campos de lúpulo, los cerezos en flor, los pueblos con casas de entramado de madera del siglo XVII, todo eso existe y es genuinamente hermoso. El problema es que Kent también tiene Chatham, que es esencialmente Gotham City sin presupuesto para gadgets, con un índice de delincuencia que hace que sus propios habitantes eviten el centro de noche. Dover es la puerta de entrada a Europa y lleva décadas siendo el escenario de uno de los debates políticos más encarnizados del Reino Unido. Maidstone es la capital del condado y está razonablemente bien en sus partes buenas. Las aldeas de Kent son otra historia. Son de esas que hacen entender por qué la gente paga tanto para vivir aquí. Eso no cambia que Chatham exista. East Sussex y West Sussex son dos condados distintos que el resto de Inglaterra trata como el mismo sitio. Es el lugar donde la gente con dinero pero no suficiente para vivir en Surrey se instala cuando quiere colegios privados rodeados de caballos. West Sussex es rural, tranquilo, caro y políticamente tan conservador que votaría al Partido Conservador aunque el candidato fuera un labrador con corbata. Brighton tiene cultura bohemia, la escena LGBTQ más visible del país, música en vivo en cada esquina, el olor a mar mezclado con algo que huele sospechosamente a cannabis y los precios de Londres con los sueldos de Sussex. Las gaviotas de Brighton son famosas por su agresividad. Te roban la comida de la mano con una precisión que sugiere años de entrenamiento. Eastbourne tiene más horas de sol que cualquier otra ciudad de Inglaterra, lo cual en términos relativos significa tiempo casi agradable durante 2 semanas en verano. Lewes es tranquila y peculiar salvo una vez al año, cuando su noche de hogueras es la más caótica y espectacular de toda Gran Bretaña. Hastings es diversa, desinvertida y genuinamente interesante. Crawley existe porque necesitaba existir. Tiene Gatwick al lado y todo el mundo sueña con trabajar en Londres o huir. Surrey es el condado donde la gente de Londres se muda cuando tiene hijos y suficiente dinero para huir, pero no suficiente autoestima para admitir que se ha rendido. Es uno de los condados más ricos del Reino Unido. Tiene más campos de golf por kilómetro cuadrado que cualquier otro lugar de Europa. Y sus carreteras están perpetuamente obstruidas con todoterrenos de 3 metros que nunca se han visto un camino de tierra. Guildford es bonita, cara y periódicamente ignorada. Woking tiene una estatua de un marciano en el centro, que es la cosa más interesante que se puede decir de Woking. Surrey en conjunto es el condado de los Dursley. La obsesión con las apariencias, el jardín perfectamente cortado aunque nadie lo mire. Es un estereotipo exagerado, pero existe porque algo de eso es verdad. Hampshire tiene el New Forest, donde todavía circulan ponies salvajes por las carreteras, como si el siglo XXI no hubiera llegado a ese código postal. A Southampton mantiene una rivalidad con Portsmouth que ninguno de los dos puede ganar porque tienen básicamente los mismos problemas con diferente acento. Southampton recuerda ser el punto de partida del Titanic con una mezcla de orgullo y consciencia de que quizás no es el mejor argumento turístico. Portsmouth tiene playas decentes, un problema de aparcamiento legendario y una convicción inamovible de que son mejores que Southampton. Winchester es histórica, cara y sus habitantes llevan 20 años esperando que los precios de la vivienda bajen. Basingstoke tiene sus rotondas y es exactamente tan emocionante como suena. Dorset es donde van los londinenses cuando quieren fingir que son del campo, pero necesitan una cafetería de especialidad a 5 minutos. Bournemouth fue destino victoriano de clase alta, y ahora es una mezcla de estudiantes de inglés, pensionistas de los 70 y una concentración de centros de rehabilitación que le da un carácter difícil de categorizar. El campo de Dorset es de una belleza genuina. Wiltshire tiene Stonehenge, los círculos de cultivos atribuidos a extraterrestres o a agricultores con demasiado tiempo libre, y Salisbury. Salisbury es una ciudad limpia con catedral magnífica y el mérito adicional de haber sido escenario del envenenamiento con Novichok en 2018. El consejo local es que no toques los pomos de las puertas, lo cual parece razonable para cualquier ciudad, pero aquí tiene connotaciones específicas.
Swindon es conocida principalmente por la Magic Roundabout, a una rotonda compuesta por otras 5 rotondas en su interior, que parece un error de diseño, pero fue en realidad una solución de ingeniería de tráfico. Es objetivamente fascinante y al mismo tiempo completamente representativa de por qué la gente de fuera no entiende Swindon. Somerset es el condado de los granjeros con acento de pirata. La sidra que podría dejarte sin conocimiento, el queso cheddar que viene literalmente de un pueblo llamado Cheddar, y el festival de Glastonbury, que cada junio convierte una zona de campo inglés en algo diseñado conjuntamente por un arquitecto visionario y alguien que ha consumido demasiada sidra local. Bath es, en términos puramente estéticos, una de las ciudades más hermosas de Gran Bretaña. La arquitectura georgiana, el Royal Crescent, las termas romanas, todo eso es real. El problema es que Bath lo sabe y actúa en consecuencia. Es cara. Está llena de turistas y sus habitantes tienen la peculiaridad de adorar el rugby y la sidra con una intensidad que contrasta cómicamente con la elegancia de su entorno. Weston-super-Mare es la contracara de Bath. Pobre, con problemas de drogas y casas de acogida, aunque tuvo la instalación Dismaland de Banksy, que fue tan deprimente y brillante como su nombre sugiere. Devon quiere ser Cornwall, pero tiene que conformarse con ser Devon. Tiene las mismas playas, los mismos páramos, el mismo acento y las mismas discusiones sobre si la nata va primero o la mermelada en el scone. Plymouth tiene playas sorprendentemente buenas para ser ciudad industrial. Exeter es una ciudad universitaria segura y agradable. El resto de Devon requiere un coche, no en el sentido de que es conveniente tenerlo, sino en el sentido de que sin él no llegas a ningún sitio. Cornwall no es Devon y no quiere ser Devon. Y periódicamente recuerda al resto del mundo que tiene su propia lengua, el córnico, revivida tras estar casi extinta. Cornwall depende económicamente del turismo y la relación que tiene con los turistas es la más honesta que existe. Los necesita desesperadamente y los detesta con pasión. No solo a los turistas en realidad, a cualquiera que sea de fuera. Los pastíes, las playas genuinamente preciosas, los páramos, la sidra fuerte, el pescado fresco, todo eso está ahí. Y bajo toda la hostilidad hay una comunidad con una identidad muy real que lleva décadas sintiéndose ignorada por un gobierno que no termina de entender que el pastelismo del sur no aplica aquí. The Gloucestershire es el condado del queso rodante. La carrera de queso de Cooper's Hill consiste en que un grupo de adultos se lanza por una colina empinada persiguiendo una rueda de queso que baja más rápido que cualquier ser humano puede correr. Hay fracturas y contusiones. El ganador se queda con el queso. Es uno de los eventos más ingleses que existen. Gloucester tiene una catedral que dobló como Hogwarts en las primeras películas de Harry Potter. La gente es amable, el paisaje es verde y pantanoso, y cuando los ríos se desbordan, que ocurre con regularidad, los habitantes actúan con la resignación tranquila de quien lleva generaciones conviviendo con un problema sin solución. Cheltenham tiene una escena gastronómica genuinamente buena, uno de los festivales de carreras de caballos más importantes del mundo y la sede del GCHQ. Ads, que es el mayor empleador de la ciudad aunque nadie pueda confirmarlo. Hertfordshire es el condado del que nadie sabe que existe hasta que alguien lo menciona. Tiene granjas de vacas, sidra, el sas y muy poca gente. Hereford ciudad parece un pueblo grande y Hay-on-Wye es un pueblo diminuto convertido en la capital mundial del libro de segunda mano. El porcentaje de la población que afirma tener alguna conexión con el SAS para impresionar en los bares es estadísticamente improbable. Worcestershire es conocido principalmente por su salsa y se lo toman en serio. La catedral de Worcester tiene la tumba del rey Juan I, el de Robin Hood. Redditch tiene rotondas y todas las casas se parecen, con un efecto de déjà vu del que nadie ha encontrado la salida. Las Midlands. Antes de empezar hay que decir algo. Las ciudades de las Midlands reciben más críticas y más burlas que ninguna otra parte de Inglaterra. Y eso dice más sobre quien critica que sobre las ciudades en sí. Warwickshire es famosa por Shakespeare, lo cual es tan omnipresente en la identidad del condado que resulta casi agobiante. Stratford-upon-Avon hace tiempo que dejó de ser un lugar donde vive gente para convertirse en un parque temático donde todo tiene el nombre de Shakespeare. La ironía es que Shakespeare pasó la mayor parte de su carrera en Londres. Coventry fue bombardeada tan devastadoramente por la aviación nazi en noviembre de 1940 que los alemanes usaron el término coventrar para describir la destrucción total de una ciudad por bombardeo aéreo. Lo que se reconstruyó fue en hormigón brutalista de los 50, que en su momento representaba optimismo postbélico. Hoy hay una catedral nueva construida junto a las ruinas de la antigua, que se mantienen como monumento, y ese contraste entre la ruina medieval y la reconstrucción modernista es uno de los momentos arquitectónicos más honestos de toda Gran Bretaña. La gente de Coventry llama a su ciudad un vertedero, pero no admite que nadie más lo diga. Birmingham es la segunda ciudad de Inglaterra y tiene un curry que mucha gente considera el mejor del Reino Unido, lo cual es un honor genuino en un país donde el curry es comida nacional no oficial. La Baltic Triangle es un destino gastronómico real. Birmingham tiene también un acento que el resto del país considera el menos intelectual que existe, lo que dice mucho sobre los prejuicios de clase del resto del país. La ciudad tiene hormigón en cantidades abundantes y partes difíciles,
pero también áreas genuinamente vibrantes con escenas culturales que muchas ciudades del sur envidiarían. El Consejo Municipal tiene la distinción de haber declarado la mayor quiebra municipal de la historia del Reino Unido en 2023. Los habitantes adoran la ciudad y odian al Consejo con una intensidad que podría alimentar una central eléctrica. Wolverhampton forma parte del Black Country, que tiene su propio acento, su propia identidad y su propio orgullo, que no es el mismo que el de Birmingham, aunque el resto de Inglaterra los confunda constantemente. Solihull está en la órbita de Birmingham, residencial, rica, tranquila, habitada por gente que quiere las ventajas de estar cerca sin ninguno de los inconvenientes de vivir allí. Y si te está gustando esto, dale al like. O suscríbete. Sigue, que queda lo mejor. Staffordshire tiene la región de las Potteries, los 6 pueblos de la cerámica que quedaron tan juntos que eventualmente los fundieron en Stoke-on-Trent, que tienes el aspecto de un Milton Keynes hecho de ladrillo. La industria cerámica que le dio identidad lleva décadas en declive. Wedgwood, Royal Doulton, Spode. Nombres históricos que ahora están en manos de empresas extranjeras o han desaparecido. Tamworth tuvo su mejor momento entre el 600 y el 800 después de Cristo. Eso es lo que hay. Leicestershire tiene Leicester, que sorprende a quien va sin expectativas. Tiene la mejor comida india de Inglaterra, según muchos, lo que la convierte en sede de un debate permanente con Birmingham sobre el mismo título. Tiene los Foxes, que ganaron la Premier League en 2016 como uno de los mayores milagros deportivos del siglo. Walker's Crisps viene de aquí, que es el tipo de dato que se te queda sin saber por qué. Northampton fabrica zapatos de calidad reconocida internacionalmente, pero tiene un centro gris. Rutland es el condado más pequeño de Inglaterra, con un embalse enorme y un pueblo sumergido visible cuando baja el nivel del agua. Lincolnshire es agricultura, llanura y catedral. Todo el mundo conduce un tractor. Lincoln tiene una catedral que durante siglos fue el edificio más alto del mundo, tiene una cuesta al subir al centro histórico que sus habitantes mencionan con la resignación de quien la ha subido 15.000 veces, y tiene la virtud de no estar inundada de turistas como York, de lo cual aprecian con la tranquilidad de quien sabe que tiene algo bueno y prefiere que no se corra demasiado la voz. Nottinghamshire es postindustrial, con acento marcado y con Robin Hood, que era de Nottingham o quizás del bosque de Sherwood, o quizás no existió, dependiendo a quién preguntes. Nottingham tiene el carácter de una ciudad grande en un espacio pequeño, tiene el Nottingham Forest, baches legendarios en las carreteras y camareras que te llaman Darling o Babe de forma completamente impersonal, porque así se habla allí. Derby, en Derbyshire, es barata y lleva 10 años de retraso respecto a sus ciudades vecinas en inversión. Tuvo un hombre que durante años caminó hacia atrás por la ciudad como protesta, y el hecho de que haya empezado a caminar hacia adelante es, según sus habitantes, el mayor avance de la ciudad en la última década. Duck es término de cariño. Yup significa hola. Chesterfield tiene una aguja de iglesia torcida que es una anomalía arquitectónica genuinamente curiosa. South Yorkshire técnicamente es el norte de las Midlands, pero pregúntaselo a alguien de Sheffield y verás qué cara pone. Sheffield tiene colinas, ríos, una industria del acero que le dio el carácter y cuya desaparición le dejó cicatrices que aún no han cerrado, y una escena musical que produjo a los Arctic Monkeys. La gente tiene un sentido de comunidad fuerte y es físicamente imposible llegar a cualquier sitio sin subir o bajar algo. Doncaster es una ciudad de clase trabajadora sin grandes pretensiones. Rotherham tiene fama peor de la que merece, excepto en el centro. Barnsley fue ciudad minera y tiene el Barnsley Chop, un corte de cordero que es el plato regional y que sus habitantes defienden con orgullo y sin disculpas. West Yorkshire es colinas, pueblos preciosos, fans de rugby que aman la tarta y la cerveza, y una reputación de tacañería exagerada pero no del todo inventada. Leeds tiene vida nocturna seria, arquitectura victoriana imponente y es la ciudad más grande de Europa sin un sistema de tránsito masivo, lo cual es un logro administrativo de dimensiones épicas. Bradford tiene una gran población asiática que llegó en los años 50 y 60 para trabajar en la industria textil, que se quedó y creció y convirtió partes de la ciudad en algo que, si cierras los ojos y escuchas el ambiente, podrías confundir con Lahore. Bradford lleva décadas siendo una de las ciudades más subfinanciadas del norte. Huddersfield es el lugar de nacimiento del Rugby League. Halifax tiene lluvia constante y un Peace Hall arquitectónicamente impresionante. North Yorkshire es posh, granjeros ricos con armas y caballos y vastas extensiones de campo tan bonitas que resultan casi ofensivas comparadas con lo que ocurre urbanísticamente a 20 kilómetros. York es la ciudad turística por excelencia del norte, arquitectura medieval, murallas romanas, la calle Shambles, que es exactamente lo que la gente del mundo tiene en la cabeza cuando imagina una calle medieval inglesa, y una densidad de turistas en temporada que hace que los propios habitantes eviten el centro como si fuera zona de exclusión. Harrogate es el Bath del norte, balneario victoriano, gente con dinero y suficiencia moral, y un aire de superioridad ligeramente cómica. East Riding of Yorkshire tiene Hull,
que la gente del resto de Inglaterra menosprecia sistemáticamente y que sus habitantes defienden con una intensidad y un humor que no se puede no admirar. Hull fue Ciudad de la Cultura en 2017. Tiene el Dip, que parece la base de un villano de Bond. Es una ciudad aislada y de clase trabajadora, con una identidad muy fuerte, basada en la conciencia de que estás solo y tienes que arreglártelas. Bridlington es una joya costera subestimada que la gente de fuera de Yorkshire no conoce y que la gente de Yorkshire guarda para sí. Lancashire, donde el acento se endurece, la comida se vuelve más contundente y la lluvia deja de ser un comentario social para convertirse en un estado del ser. Preston es la ciudad más lluviosa de Inglaterra, no de las más lluviosas, la más lluviosa. Si en Preston sale el sol, la gente lo comenta como si fuera un eclipse. La mejor cosa de Preston, según sus propios habitantes, es la antigua estación de autobuses, que es una joya del brutalismo arquitectónico que pasó años en peligro de demolición. Blackpool es el lugar de las despedidas de soltero, las máquinas tragaperras, los hoteles baratos, los pensionistas y los adictos en recuperación, todo al mismo tiempo. ¿Es tan mala como dicen? No. Tiene una comunidad LGBTQ más muy activa y la gente defiende su ciudad con el mismo orgullo. Burnley es áspero en el centro y más agradable en los márgenes. Merseyside y Liverpool merecen un momento de pausa. Liverpool no es simplemente una ciudad del norte con acento particular. Es una ciudad que lleva décadas en una relación compleja y a menudo tensa con el resto de Inglaterra. El desastre de Hillsborough en 1989, de donde 97 aficionados murieron en una avalancha durante un partido de fútbol, fue seguido por una campaña de desinformación del tabloide The Sun, que culpó a los propios aficionados. Esa mentira fue sostenida durante décadas antes de reconocerse oficialmente como falsa. Los habitantes de Liverpool siguen sin comprar The Sun, no como boicot organizado, sino como cuestión cultural profunda que explica mucho del humor sarcástico, la generosidad con los suyos y la desconfianza hacia el establishment que caracterizan a la ciudad. El acento scouse es uno de los más reconocibles del país y se lleva como bandera. La economía lleva décadas apoyándose en el turismo de los Beatles con una sinceridad total. Birkenhead es Liverpool, pero 20 años atrás. The Southport tiene vibraciones de Lancashire viejo y es un lugar agradable para morirse si tienes más de 70 años. Cheshire tiene Chester, que tiene el mejor zoo de Inglaterra, arquitectura medieval bien conservada y la extraña tradición de que una ley nunca derogada permite disparar galeses dentro del recinto amurallado. El ayuntamiento confía en que nadie la aplique literalmente. Warrington es la ciudad del atasco y el IKEA. Crewe es el sitio que ves desde el tren antes de llegar a cualquier otro sitio. Greater Manchester y sus satélites son el bloque más denso de identidades superpuestas del país. Manchester ciudad es la versión más pequeña, más fría y ligeramente más segura de Londres, según sus propios habitantes, que dicen eso con el orgullo de alguien que considera esas cualidades virtudes. La escena musical es tan densa históricamente que hay museos sobre ella. The Smiths, Joy Division, The Stone Roses, Oasis. Cada vez que alguien menciona que es de Manchester, la respuesta automática del interlocutor es mencionar Oasis. Sin excepción. El Northern Quarter está completamente gentrificado, mientras que zonas como Moss Side tienen una realidad económica muy diferente que el relato de la ciudad cool no siempre incluye. Bolton es grande y duro en algunos sitios. Oldham tiene una historia de tensiones étnicas que incluyen los disturbios de 2001. Salford le dio al mundo a Mark E. Smith, de The Fall, suficiente contribución cultural para justificar la existencia de cualquier ciudad. Tyne and Wear. Newcastle es fiesta, sausage roll de Greggs y cerveza Newcastle Brown Ale. La gente de Newcastle tiene fama de no ponerse abrigo aunque haga 10 grados bajo cero. Y esa fama está justificada. Son amables, directos, y su orgullo por el Newcastle United trasciende el deporte y se convierte en identidad. Gateshead está al otro lado del río y tiene el Ángel del Norte, una escultura de 20 metros de altura que cuando fue instalada era controvertida y ahora es intocable. Sunderland y Newcastle mantienen una rivalidad tan intensa que cada partido es básicamente un enfrentamiento geopolítico. Durham tiene una catedral que es uno de los edificios normandos más completos de toda Europa y que sirvió de locación para Harry Potter. El condado tiene una historia minera tan profunda que la música folk de la región está completamente entretejida con ella. La Durham Miners Gala, que se celebra cada julio, reúne a decenas de miles de personas con sus estandartes gremiales. No es folclore, es memoria histórica viva. Cumbria tiene el distrito de los lagos, que es de una belleza que justifica cualquier superlativo. También tiene Barrow-in-Furness, que construye submarinos nucleares para la Royal Navy, con una economía completamente dependiente de ese contrato y una comunidad que lleva décadas viviendo esa contradicción en silencio. La gente de Cumbria tiene más en común culturalmente con los escoceses que con los habitantes del sur de Inglaterra. Northumberland es el norte verdadero. Es subestimado. Es hermoso de una forma que poca gente ha visto, porque poca gente llega tan al norte y no quiere que lo sepa nadie. Alnwick tiene un castillo que también fue locación de Harry Potter. Tercera vez en este recorrido que mencionamos esa conexión. Berwick upon Tweed
cambió de manos entre Inglaterra y Escocia 14 veces, y tiene una playa de esas que silencian a la gente. Hartlepool tiene el honor de ser el lugar donde, según la leyenda, los habitantes ahorcaron a un mono durante las guerras napoleónicas porque pensaron que era un espía francés. El mono probablemente no era un espía francés. Era un mono. Hartlepool lleva esa historia con el humor de quien sabe que es la broma más antigua sobre su ciudad y que ya no le queda energía para ofenderse. Teesside tiene el Parmo, que es una escalopa de pollo con bechamel y queso que podría cargarte las arterias de forma permanente. Y tiene Middlesbrough, que recibe más crítica de la que merece porque la crítica a las ciudades del norte es un deporte practicado por gente que nunca ha ido. El capitán Cook nació en Middlesbrough y prácticamente todo en la ciudad lleva su nombre. Norfolk es plano, predominantemente blanco, y tiene a Alan Partridge, que es básicamente la encarnación de cierta mediocridad inglesa de clase media provincial. La gente es amable y llana, y tiene ese humor seco que da el aislamiento geográfico. El chiste de que Norfolk es conocido por los matrimonios entre parientes ha adquirido vida propia. Y la respuesta de Norfolk es una indiferencia tan absoluta que resulta más sofisticada que cualquier refutación. Norwich es una ciudad agradable donde la peatonalización del centro es un debate que lleva ocurriendo desde los años 90 y que continúa. Suffolk es granjeros, cerdos, caseríos diminutos, casas rosas, pubs pequeños y Ed Sheeran. Ed Sheeran es de Suffolk con una intensidad que convierte cualquier referencia al condado en una referencia inevitable a Ed Sheeran. Ipswich es una ciudad portuaria antigua, áspera en los bordes, que adora a su club de fútbol con devoción. Lowestoft es la parte más oriental del Reino Unido, lo cual le da esa energía particular de final del mundo. Essex es la Nueva Jersey de Inglaterra, imagen de cultura de clase trabajadora aspiracional en su versión más burlada, bronceado artificial, cirugía estética y padres granjeros ricos. Colchester es el pueblo más antiguo registrado de Inglaterra, fundado en el 43 después de Cristo, lo cual debería darle más prestigio del que tiene. Chelmsford tiene tiendas que aún están abiertas, lo cual en la economía del comercio minorista actual es mérito notable. Basildon está vacío y tiene las tiendas cerradas con tablones. Southend tiene playas y pandillas y es más divertido de lo que suena durante el día. Turrock no es bueno para los pulmones. Hertfordshire existe en confusión perpetua con Hertfordshire, que está en la parte opuesta de Inglaterra. Watford es suburbial y multicultural. St Albans es bonita y Hertford es una buena ciudad familiar. Bedfordshire tiene Bedford, donde la gente termina cuando cae en amor con el lugar o cuando no puede salir. Tiene comunidades italiana e india establecidas desde hace décadas y un mercado de drogas visible. Luton existe al lado de su aeropuerto, que es básicamente la única razón por la que la gente menciona Luton, porque el aeropuerto les permite salir de allí lo antes posible. Tommy Robinson es de Luton. La gente de Luton preferiría que no se mencionara ese dato. Berkshire tiene Reading, que no se pronuncia como la palabra Reading, sino como Reading, y que no es ciudad oficialmente, aunque sus habitantes llevan años insistiendo en que debería serlo. Windsor tiene el castillo y los turistas y los aviones desde las 5 de la mañana porque Heathrow está al lado. Slough tiene un poema escrito por John Benjamin en 1937 que esencialmente pide que le caiga una bomba encima. Eso es lo más famoso que tiene Slough. Buckinghamshire tiene Milton Keynes, una ciudad diseñada en los años 60 en lugar de crecer orgánicamente. Cuadrícula perfecta, rotondas en todos los cruces, espacios verdes planificados y sin el caos histórico de las ciudades que se desarrollaron solas. El resultado es una ciudad que mucha gente describe como sin alma, pero que funciona perfectamente bien. El resto del condado suena más pijo de lo que es. Oxfordshire tiene Oxford, y Oxford tiene la desigualdad económica más extrema de cualquier ciudad del Reino Unido fuera de Londres. El campus universitario, los colegios y las fiestas en barca por el río son una realidad. Los barrios que rodean ese campus son una realidad completamente diferente. La gentrificación ha empujado a la clase trabajadora hacia afuera, y la ciudad que en la imaginación popular es la cima de la meritocracia intelectual, tiene en realidad una estratificación social de una nitidez casi medieval. Hay casa y tumba de Tolkien, por si eso sirve de consuelo. Cambridgeshire tiene Cambridge, que tiene la misma disfunción de Oxford, pero con mejores ciclistas. El alquiler es absurdo. La bici es la única forma racional de transporte. Las vacas están junto al río, y el problema de los ladrones de bicicletas es casi folclórico. Peterborough está en el mismo condado, y el cierre de su John Lewis en 2021 fue recibido como la confirmación definitiva de que la ciudad nunca iba a ser lo que podría haber sido. Shropshire es verde y de ovejas. Telford es Mordor, y el resto de Shropshire es el Shire, lo que convierte a Shropshire en el único condado describible enteramente en términos de fantasía épica. Shrewsbury es medieval, verde, preciosa y requiere coche para cualquier cosa. Es también el lugar de nacimiento de Charles Darwin.
Y Londres. No voy a hablar de los 32 barrios porque eso es un video entero aparte. A los estereotipos sobre Londres los conoce todo el mundo. Que todos son pijos cosmopolitas o gánsteres, que son maleducados, que el metro es un infierno caro, que la ciudad es la más cara y al mismo tiempo la más emocionante. El sur es estereotipado como zona peligrosa. El norte está lleno de liberales ricos con buenas cafeterías. El este era de clase trabajadora e inmigrante, y ahora es también de hipsters que se han comido a los de clase trabajadora. El oeste es para los conservadores ricos. Y todo el mundo en Londres dice que se va a vivir a Tokio, o a Argentina, o a cualquier otro sitio, y nadie se va nunca. Y aquí está. 48 territorios, ninguno capaz de ponerse de acuerdo ni con el de al lado ni consigo mismo sobre lo que es, lo que debería ser o lo que le gustaría que pensaran de él los demás. Inglaterra como proyecto político lleva más de 1000 años funcionando sobre esa tensión, ese conflicto interno permanente, esa desconfianza hacia el vecino que convive paradójicamente con una defensa feroz del propio sitio en cuanto alguien de fuera lo critica. Si te has quedado hasta aquí esperando una reflexión profunda sobre si existe una identidad inglesa unificada bajo toda esta fragmentación, me temo que no hay conclusión. Es un debate que lleva siglos sin resolverse y que probablemente siga sin resolverse otros cuantos. Lo que sí existe es todo esto, 48 lugares, cada uno con su historia, su acento, su comida, su orgullo específico y su desprecio específico hacia los demás. Si eso no es identidad colectiva, se le parece bastante. Dale al like si llegaste hasta aquí, suscríbete si quieres que hagamos lo mismo con otro país y deja en comentarios de qué condado eres y qué hemos descrito mal, que hay espacio para eso.